10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este quinto domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos que van del 20 al 33. Este Evangelio tiene como contexto el hecho de que Jesús ya se encuentra en la última parte de su ministerio en Jerusalén. Ha hecho un solemne ingreso en la ciudad santa y se prepara para próximamente vivir la última cena con sus discípulos antes de su glorificación y de su resurrección. En este contexto podemos leer los primeros versículos de este Evangelio. Entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos. La fiesta es, pues, la fiesta de la Pascua. Siempre se sube a Jerusalén, como sabemos bien. Entre aquellos que suben para dar culto a Dios se encuentra también algunos griegos, es decir, personas que no pertenecen al pueblo judío, pero que quieren acercarse al Dios vivo. Usualmente se les llama prosélitos, personas que buscan la verdadera fe a pesar de no pertenecer al pueblo elegido. Es interesante porque nuestras traducciones usualmente vinculan el versículo 20 y el versículo 21 simplemente con una conjunción. Es decir, había algunos griegos que querían dar culto a Dios y habían subido a Jerusalén y se acercaron a Felipe de Betsaida y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Sin embargo, el vínculo en el texto es en realidad causal, consecutivo, ¿no? Es decir, entre los que subieron a adorar a Dios había algunos griegos. Estos, por lo tanto, fueron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Es decir, como quieren dar culto a Dios, van por esta razón donde Felipe para decirle: queremos ver a Jesús. El evangelista teje de una manera muy sutil, pero muy elocuente, esta identidad entre dar culto a Dios y ver a Cristo, estar con Jesús. Además, es un ruego, literalmente se utiliza el verbo erotao, que significa rogar, pedir, suplicar. Ellos ruegan, piden: queremos ver a Jesús. Entonces Felipe, que es, de nombre griego, va junto con Andrés, también de nombre griego, y se lo dicen a Jesús. Es decir, dan el recado, le avisan a Jesús que hay unos griegos que quieren hablar con él. Ahora, aparentemente Jesús no da respuesta, no escucha esta petición, no les dice a Felipe y Andrés: ok, tráiganlos para que los pueda ver, para que me puedan ver. Aparentemente no da respuesta, pero en realidad la respuesta que da es inmensamente clara y profunda. ¿Cómo podemos ver a Jesús? ¿Cuál es el modo de poder entrar en comunión con Él? A Jesús no lo podemos buscar por mera curiosidad y nuestra relación con Él no satisface simplemente un momento de curiosidad intelectual, sino resuelve la vida. Por eso Jesús responde: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Esta declaración es tremendamente importante. Ha llegado la hora. Recordemos cómo en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, Jesús le decía a su madre en las bodas de Caná: mujer, mi hora aún no ha llegado. María, por su intercesión, adelanta el inicio de esta hora. Pero en este momento, la hora ha llegado. Esta referencia a la hora en el Evangelio de San Juan, como sabemos bien, es particularmente importante. Al inicio del capítulo siguiente, el capítulo 13, cuando comienza la última cena, se dice que Jesús, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces Jesús responde ante la petición de los griegos de querer verle, responde: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recordemos que en San Juan no se utiliza el término crucifixión, el término pasión, se utiliza siempre glorificación. Para San Juan, el hecho de que Jesús sea levantado en la cruz es un momento de glorificación profunda, es un momento de exaltación. El Hijo del Hombre es exaltado. ¿Por qué? Porque es en la cruz
donde se vive el amor más grande, el amor de gloria, el amor más grande que se haya podido concretizar jamás en la historia, se vive en la cruz. Por eso, repito, para San Juan, la cruz no es pasión, es glorificación, podríamos decir, la óptica de San Juan es una óptica divina, ve la pasión como una glorificación plena y total. Bueno, entonces para ver a Jesús es necesario participar de esa glorificación. A continuación, Jesús explica cómo esa glorificación es una glorificación que implica dar la vida y que debe vivirla Él, pero también todo aquel que se acerca a Él. Y lo explica primero con una metáfora en el versículo 24. En verdad les digo, recordemos que esta expresión es una expresión propia de San Juan, no tenemos la menor duda cuando escuchamos en verdad les digo, amén, amén, lego yumin. Y además no solo que es propia de San Juan, sino que implica un momento solemne, una verdad importantísima. Antes de dar una gran declaración sobre algo importante y grande, Jesús utiliza esta expresión. En verdad les digo. Que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús utiliza esta metáfora profundamente elocuente. Al sembrar el grano de trigo, este grano debe morir para que a partir de su muerte comience a llevarse a cabo la vida, comience a producirse el milagro de la vida. Por eso, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo, pero al morir produce fruto. Un detalle que me parece bien interesante del texto aquí. Se dice que el grano de trigo, si no muere, traducimos con razón, queda infecundo, pero literalmente en el texto dice utos monos mene. Este solo permanece. El verbo mene y menos significa permanecer, habitar, durar. Entonces, si el grano de trigo no muere, permanece infecundo, es decir, permanece solo, no crea, no genera más vida a su alrededor, sino que termina en soledad. Me parece que este matiz del texto es muy elocuente e importante para nosotros, especialmente para nuestro tiempo. Más que nunca, tal vez por una forma deshumanizada de vivir, tenemos un gran anhelo de comunión, un deseo profundo de una interpersonalidad, de una red de relaciones que nos llene el corazón. Tenemos, en otras palabras, inmensos deseos de amar y ser amados. Pero en esa sed de querer vivir amor, muchas veces lo que queremos es que nos amen, o sea, queremos que nos tomen en cuenta, queremos ponernos en primer lugar, hacemos muchas cosas para poder alcanzar ese amor que queremos desde un punto de vista casi egoísta, ¿no? O sea, quiero sentirme bien, quiero sentirme amado, por lo tanto quiero buscar aquello que me haga sentir amado, aunque no sea cierto, aunque no sea real, aunque no sea una objetivización del amor, aunque sea algo subjetivo. Por eso llamamos amor a cualquier cosa, llamamos amor a lo que me hace sentir bien. Y hemos cambiado el amor por una sensación de amor engañosa y por lo tanto muchas veces destinada a fracasar. ¿Qué dice Jesús? Que solamente el que muere, el grano de trigo, cuando muere puede llevar fruto, puede dar fruto. Cuando no muere permanece solo. Curiosamente, es olvidándome de mí, entregándome gratuitamente sin esperar recibir nada a cambio, como doy fruto de comunión, fruto de amor verdadero. Cuando me pongo en primer lugar, permanezco solo. A continuación, Jesús repite esta misma idea, pero ya no con la metáfora del grano de trigo, sino hablando directamente, ya no con el símil del grano de trigo, sino hablando directamente. De esta forma, queda más claro que no solamente está hablando de su vida, sino que se dirige a nosotros. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Entonces es exactamente la misma idea formulada de manera aún más clara. El que ama su vida, o philom tem psyukenautu, el que pone en primer lugar su vida, ese la pierde. El que se pone en primer lugar, el que se pone en el centro, ese
pierde constantemente. Ese no se encuentra ni a sí mismo, mucho menos se encuentra una plenitud de vida aquí y en la eternidad. Pero en cambio, el que aborrece su vida, el término es muy fuerte, omisontem psykenautu, el que odia su vida en este mundo, la conserva, el verbo phylaxo, la conserva en la vida eterna, zoena ionian. Entonces, claro, aborrecer, este verbo tan fuerte, ¿no?, que nos impacta tanto, ¿no? Recordemos que no es la única vez que Jesús lo usa también incluso para hablar de las relaciones humanas, ¿no? Dice, el que no me ama a mí y odia a su padre y a su madre, usando este verbo miso, que significa en este caso, en realidad, preferir, ¿no? El verbo miseo significa preferir. O sea, significa odiar, pero también significa una preferencia radical. O sea, hay tanta diferencia entre lo que está en primer lugar y lo que viene después, que es una diferencia inabarcable. Así, nosotros tenemos que no poner en primer lugar nuestra vida, nuestro bienestar, nuestro sentirme bien, mi yo. Debo poner en primer lugar el yo de Cristo, el amor de Cristo y el de los hermanos. Y entonces encuentro mi vida. Entonces tiene sentido mi existencia. Cuando me pongo en primer lugar, nunca me sacio. Siempre siento que no recibo lo suficiente. Siempre vivo frustrado. A continuación, Jesús continúa reforzando la misma idea, esta vez desde la óptica del seguimiento. Si alguno me sirve, si alguno quiere servirme, si alguien me sirve, si usa el verbo diaconeo, que me siga. El que me sirve, que me siga, ¿no? Si usa el verbo akoliutheo, significa seguir. Aquel que quiere servirme, que me siga. Se ve como la óptica cristiana es siempre una óptica de seguimiento, de discipulado. El que quiera servirme, que me siga. Pero es interesante cómo nosotros hemos logrado hacer del discipulado una idea a veces solamente romántica, ¿no? Seguir a Jesús, caminar con Él, y nos imaginamos pues una travesía por verdes prados, así, con una brisa primaveral y con el sol, digamos, que nos ilumina, pero ni siquiera nos cansa, ¿no? Imaginamos ese seguir a Jesús como una especie de camino idílico, sin ninguna perturbación ni dificultad. Entonces Jesús aquí nos quiere aclarar ese tema, ¿no? Si alguno quiere servirme, que me siga. Y allí donde yo estoy, allí debe estar mi servidor. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y allí donde yo esté, allí estará mi servidor. ¿Y dónde está Jesús en el contexto de este evangelio? Jesús está en la cruz. Jesús está crucificado, glorificado. Por lo tanto, yo como discípulo, si quiero servir al Señor, no puedo pretender ese camino idílico del que hablamos sin ningún problema, dificultad, con el aire acondicionado siempre prendido en una carroza de plata. Si yo soy servidor del Señor, tengo necesariamente que pasar por la experiencia de la cruz. Tengo que subirme a la cruz por Él. Eso sí, si alguien me sirve, dice Jesús, mi Padre le honrará. Es una promesa fortísima. Aquel que pasa la cruz con Cristo será honrado. Recibirá honores de parte del Padre. Y lo que sigue me parece hermosísimo. Porque después de explicar este camino cristiano, que es camino de olvido de sí, alto de entrega hasta la muerte, Jesús nos deja ver lo normal que es ante esto temer. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, Padre, glorifica tu nombre. Es lo que los exegetas llaman a veces el Getsemaní de Juan, ¿no? Y es hermoso porque después de explicar toda esta vida de donación para él y para nosotros, Jesús reconoce su turbación. Tengo miedo, me cuesta, estoy turbado. Y porque tengo miedo voy a decir, líbrame de esta hora. No, Padre, glorifica tu nombre, haz tu voluntad. Y es bello esto porque nos recuerda efectivamente cómo debemos vivir nosotros, ¿no? También nos da miedo, por supuesto, cuando hablamos de entrega total, de entrega de la vida, de renuncia, de donación, claro que nos da miedo. Quien no acepta que le cuesta, o está haciendo mera poesía y no lo está viviendo, o no dice la verdad. A todos nos cuesta entregarnos. Pero Jesús nos ha dado ejemplo.
pero si para esto he venido, para esto he nacido, para esto he sido creado. Y luego su decisión, Padre, glorifica tu nombre. Y lo hermoso es que el Padre inmediatamente consuela y conforta. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré con una voz que viene del cielo. Jesús aclara que esta voz no es por Él, porque Él no necesita esa voz, pero es por nosotros. Y nos recuerda que entonces el Señor, el Padre bueno, está siempre dispuesto al recibir nuestra donación total, nuestra voz, que aunque sea temerosa, dice, Padre, glorifica tu nombre en mí. El Padre siempre va a responder, lo he glorificado y glorificaré. Nos va a consolar, nos va a dar fuerza. Y este amor total es un amor tan grande que va a ser capaz de expulsar el mal, ¿no? Ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo, va a ser arrojado fuera. Y finalmente Jesús resume todo lo que ha dicho en esta frase que es gloriosa, fuerte, hermosa. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es ese amor de la cruz el que nos atrae. Ese es el resumen de todo. Cuando Él sea levantado, exaltado de la tierra en la cruz, atraerá a todos hacia Él. Dejémonos atraer al final de la Cuaresma por este amor inmenso y vivamos según este amor que configura nuestra existencia en la santidad. Que Dios los bendiga.